Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el Mostrador Televisión, en un nuevo episodio de nuestra sección Ideas y Libros. Con este libro, No te reconozco Chile, de Germán Silva. ¿Cómo está, Germán? Bien, Mico, gracias por la invitación. Bienvenido. Germán es columnista del Mostrador habitual, es de profesión psicólogo, consultor en temas de comunicación estratégica, comunicación política, es parte de toda esa camada noventera de gente que se instalaron en el negocio de la asesoría comunicacional, ¿ah? Cuando la imagen y la palabra son tanto más determinantes a veces que los hechos mismos, cómo se interpreta la realidad. Y este libro que viene a intentar llenar, aportar más bien respuestas, ¿no? Para un acertijo que está en el aire, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Chile? ¿Desde cuándo ha cambiado tanto y por qué? ¿Y qué ha cambiado? Tú eres un protagonista de los 90, es decir, del espíritu de la transición, y estás viendo con tus mismos ojos de esa época, esta época nueva. ¿Cuáles son las claves de este cambio que te inspiran a escribir este libro, Germán? Mira, yo creo, Mirko, que de partida el país ha tenido una transformación, un cambio especialmente radical, muy potente en los últimos años. Yo, de hecho, en este libro trato de hacer un análisis y de focalizarlo en los últimos años y puse incluso una línea de tiempo que un hito político. Desde el 2010, que son solamente 6 años, yo siento que los cambios del país han sido tremendamente fuertes. Un hito por dos cosas. Uno, por el inicio del gobierno de Sebastián Piñera, primer presidente de derecha después de la dictadura, y continuador, diríamos, después de una primera presidenta mujer, que desde mi perspectiva fue el verdadero fin de la transición. O sea, Piñera colocó de alguna manera al país, lo empezó a colocar en régimen, que es lo que tomó la presidenta después. Por lo tanto, ese cambio... El gobierno de Piñera marca el fin del siglo XX chileno, por así decirlo. Sí, para ¿no? mí... Y además, el dominio oligárquico, sin contrapeso de la élite, no solamente sobre la economía y la política, sino sobre la construcción del sentido común, la narrativa indiscutida sobre el país exitoso, ¿no? Eso, ¿a eso te refieres? Exactamente, y además de que se cumple un cierto ciclo político, o sea, era importante después de la dictadura, diríamos, un presidente de derecha que de alguna manera también abre ciertas compuertas que estaban cerradas, producto como de todo lo que fue la transición. O sea, los gobiernos de la concertación de alguna manera también hicieron cierta contención y por lo tanto esas puertas se abrieron. Y lo otro, fíjate que es importante, que también es el bicentenario del país, que simbólicamente se trabajó harto. De hecho, el bicentenario se dividido en dos. La preparación que hizo el gobierno de Bachelet, que era una fiesta ciudadana, una fiesta de reflexión, con lo que tomó Piñera después, que terminó siendo finalmente la fiesta de él. Entonces yo creo que esos dos fenómenos de alguna manera también marcan un cierto quiebre y por eso trato de describir estos cambios que se fueron dando en el tiempo, pero se consolidan de alguna manera, según mi perspectiva, diríamos, de ahí en adelante. O sea, claro, tú haces una propuesta de leerlos desde ahí porque no hay quejas de este gran factor de poder, el gran en definitiva, factorum del aparato de poder en Chile, que son los empresarios, ¿no? Son hoy día los empresarios los que más se quejan de la situación actual, ¿no? Que el país ya no lo quiere. Hoy día mismo Roberto Angelini decía: es muy difícil ser empresario, ¿no? Y eso ocurre justamente cuando un empresario y un representante que se supone del sector más favorable al empresariado, que es la derecha, ¿no? Eso es una contradicción brutal. Exactamente. Sí, mira, yo creo que además, lo que tú señalas a propósito de la queja del empresariado, que la queja ha sido algo permanente. O sea, si tú te fijas, ante los años 80 era el mundo agrario, que era como el llanto del empresario, que se quejaba no solo, diríamos, frente a las políticas del Estado, sino frente al clima, frente a todo. Y finalmente, con el gobierno de Piñera, de alguna manera, yo creo que había una sobreexpectativa tremenda de ese grupo, precisamente, de a lo mejor de que hubieran procesos, que hubieran sistemas, o sea, legales, en fin, que de alguna manera el Estado les facilitara mucho más la pega. Y yo creo que esa sobreexpectativa, que además Piñera se encargó además de fomentarla, produce también un choque importante ahí. O sea, uno de los suyos, instalado, diríamos, pero que finalmente no logra los cambios que ellos esperan que sean más rápidos. No solo eso, en el gobierno de Piñera que empieza la impugnación al control que tiene el empresariado con esta palabra poderosa, casi una suerte de conjuro que es el lucro, ¿no? Es el gobierno de Piñera que permite que se instale
con fuerza la verosimilitud de que el país está capturado por el lucro. Exactamente. Y sabes que además en este cambio, diríamos, de década, de alguna manera también, tiene que ver con que este fin de la transición que según mi perspectiva, Integra Piñera, permite también que se empiecen a florecer fenómenos nuevos. ¿Te fijáis? Donde hay mucho menos contención. Yo creo que el levantamiento de las ciudades, por ejemplo, donde se agudiza mucho con Piñera, el de Aysén creo que es el más relevante, pero de alguna manera los conflictos sociales. Los conflictos sociales, pero particularmente el de las ciudades para mí es muy importante. O sea, hasta Mejillones, bueno, Chiloé, que fue en este gobierno, pero Aysén, todas las ciudades de los extremos, Calama también, empiezan a Freirina, pero que son ciudades que se levantan contra el centro de manera importante y que tienen cierta visibilidad por la radicalidad del conflicto. Entonces, de alguna manera, claro, empiezan a pasar fenómenos complejos de contención social que el gobierno Piñera no es capaz de sostener, a diferencia, pese a que en el gobierno Bachelet 1 sí había ocurrido con el tema de los estudiantes, pero los fenómenos sociales se empiezan a expandir de manera más o menos importante, y eso para el empresariado, en este concepto de la incertidumbre permanente, con que es como, a mí me llama mucho la atención, Mirko, que en los que más manejan el riesgo, o deberían manejarlo, el mundo empresarial, son los que más se quejan del riesgo. Los que más tienen miedo, temor frente a la incertidumbre que vive cualquier chileno, diríamos, que toma la movilización en la mañana, la persona que vive en un empleo precario, esa gente viene incertidumbre. Entonces, este relato de la incertidumbre se empieza a agudizar desde el 2010 a la fecha. Claro, cuando se impugna también las tasas de ganancia que está teniendo el gran empresariado en Chile, ¿no? En el fondo, el riesgo de verse amenazado socialmente, de que la idea de que ellos son la cima social, ¿no? Y tenemos que agradecerle porque nos dan trabajo, se invierte, ¿no? Y tienen que ser vistos como los causantes de los grandes desequilibrios y males de la sociedad. Entonces, muy probablemente la verdad está en medio. Exactamente. Mira, yo creo que además el discurso del chorreo, que es propio de, tú lo ves en todas las cosas, o sea, en una negociación colectiva, el empresario lo plantea permanentemente. En cualquier discusión, diríamos, de reajuste salarial, de lo que sea, siempre la política del chorreo. Es decir, yo doy empleo, por lo tanto usted debería estar feliz con eso. Finalmente el se rompe, o sea, completamente. Oye, ¿y para dónde va esto? Porque tú entras a analizar un proceso que está en marcha. O sea, ¿cuáles son las características que se van a ir agudizando con el tiempo en este proceso de transformación de este Chile nuevo que no lo reconoces? Sí, no lo reconozco, sí. Mira, primero yo creo que el tema de la transparencia que finalmente es, desde mi perspectiva, un concepto bastante manoseado en este periodo, y fíjate que yo creo que es importante que Chile tiene ley de transparencia recién desde 2008. O sea, es prácticamente nada. Para haber llegado a ese proceso, básicamente es un país que tiene que haber tenido una conversación previa para rematar en una ley. Yo creo que esto se hizo al revés. O sea, se hizo una discusión teórica. El Estado obviamente que ha avanzado en eso. O sea, hay datos que tú puedes acceder que antes no era posible, pero yo creo que se hizo al revés. O sea, se instaló el tema, se hizo la ley, como pasa muchas veces acá en Chile. Ante un gran problema hay un proyecto de ley inmediato, y la discusión ha sido posterior, y son pocos años. O sea, Chile es el segundo país de Latinoamérica que tiene ley de transparencia, y la transparencia aún estamos lejísimos de realmente vivir un proceso así más abierto. Yo creo que la transparencia ha sido un tema clave en términos de el nivel de exigencia van a ser aún mucho mayor, y yo tengo la impresión que nuestra clase política, nuestra clase empresarial, el mundo religioso, el mundo deportivo todavía no logra entender que va a tener que vivir con parámetros completamente distintos. Ese es uno de las cosas que me parece más relevante. Y lo segundo, el tipo ciudadano. O sea, que tenemos un ciudadano que es crítico, que es muy exigente, que espera resultados de corto plazo, y de alguna manera el mundo, las élites no han logrado entender, diremos, que este es un ciudadano que es completamente distinto. No es el pasivo de hace 20 años atrás. ¿Te acuerdas cuando se nos comparaba con los argentinos, que era como el chileno apocado, el chileno que era como reactivo? El chileno es sumamente proactivo. Para mí el mejor ejemplo es la conducta que nosotros, todos los chilenos, tenemos frente a lo que llamábamos los servicios públicos, que la verdad es ridículo porque son privados. O sea, tú, por ejemplo, cuando tenías un corte de luz en tu casa, uno decía, esto es normal, tenía velita, y uno estaba acostumbrado a todas estas velas, prendía. Uno deja la embarrada, diríamos. O sea, el chileno no aguanta eso, y las empresas se han ido adaptando necesariamente a eso. O sea, antes te trataban de usuario, ahora te tratan de cliente. Las empresas, fíjate que las empresas de servicios son las que más han entendido a este ciudadano nuevo. Tú empiezas a mandar mensajes de texto y te dicen, mándame un mensaje directo, inmediatamente tratan de controlar, están muy preparadas para eso.
El resto para mí contención inmediata. Inmediata. O sea, los servicios básicos, diríamos, lo han entendido mucho antes que el comercio, en parte, pero de mi perspectiva, o sea, el mundo políco, el mundo de la mucho más atrás que la empresa. Muchísimo más atrás. No entienden este ciudadano nuevo de mi perspectiva, para nada. Y yo creo que ese va a ser también uno de los desafíos importantes para esta elite, entender a ese ciudadano, que es un ciudadano que tiene nada que ver con este chileno reactivo, pasivo, que te hablaba, diríamos, como diminutivo. Eso yo creo que ha cambiado harto y en todos los estratos, los niveles de la sociedad. ¿Y Bachelet ha entendido este cambio, no? ¿Cómo crees tú que ha sido la reacción de la presidenta? Mira, yo creo que no. Yo creo que Bachelet lo que le pasó es que su gobierno lo trató de instaurar con los mismos códigos con que fue el primer gobierno. Su primer gobierno fue súper distinto. Tú sabes que terminó con 80% de acción ciudadana, pese a conflictos sociales importantes. Pero de alguna manera ella basó mucho, y yo eso lo trato de graficar en este libro, diríamos, en temas de como el manejo de los afectos. O sea, ella se afirmó mucho en eso, un ciudadano que todavía venía de la contención, diríamos, de la democracia. Yo creo que ella tenía muchos símbolos, además, que eran importantes para el chileno. Y de alguna manera ella instaló este gobierno pensando que, entre comillas, que esto el paréntesis de Piñera había sido un simple paréntesis político. Yo creo que fue un paréntesis cultural, social tremendo, y creo que ella de verdad no entendió a este ciudadano nuevo. Jugar con los mismos códigos, por un lado, y segundo, incluso, tiene que ver con el tipo de conversación, de lenguaje que tiene con la misma élite. Y yo creo que no solo con el tema del chileno, o sea, si tú ves, tienes a su propia coalición de gobierno pidiéndole horas hace 3 meses y que no lo recibe. Y ese es un código que no tiene nada que ver con este país ahora. Claro, el tiempo, la urgencia, sí, o sea, sí. No, el sentido de lo instantáneo, lo inmediato. Todas las demandas en el tiempo. Imagínate, Mirko, todo lo que pasó con esta especulación respecto al cambio de gabinete. Cuando tú misma, ella se encargó incluso de instalarlo, de decir, aquí viene un ciclo, un cambio, un giro, en fin, algo que de alguna manera genera una expectativa y pasa un mes con una expectativa que va subiendo, y cuando llega el momento, finalmente es un cambio menor, secundario, y termina siendo un autogolpe a ella. Yo creo que ella, mi impresión es que gobierna con muchos códigos de lo que fue su primer gobierno. No ha logrado hacer como ese cambio de switch de un país que cambió en exceso, especialmente en este periodo de Piñera. Yo creo que nosotros vivimos cambios de transformación súper importantes con ese presidente. ¿Cómo se ha modificado la imagen de la autoridad presidencial? Porque eso es lo que hemos visto más, yo creo, con Piñera y con Bachelet. ¿No? El modo en que tratamos y nos relacionamos con esta idea que en el Chile de los 90 y durante todo el siglo XX era la del monarca, ¿no? Sí. Este personaje que está en la cima indiscutida, sí, y del que nadie se puede reír. Todos nos reímos de Piñera, sí, el que nadie puede decir grosería, todo el mundo dice cosas terribles de Bachelet, sí, ¿ah? Sin contramedir, ¿cómo se llama? Lomos de toro, ¿no? Directo. Sin censura, sin nadie. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad presidencial? Mira, yo creo que en Chile efectivamente lo que tú señalas como esta especie de monarquía inmaculada de la presidencia presidencial, que quizás la mejor representación es Patricio Aylwin. O sea, Aylwin no solo por el momento político que le tocó vivir, diríamos que era el inicio de la transición, de alguna manera tiene que ver con este presidente en las alturas. Majestuoso completamente. Y después de Lagos se hablaba un poquito, yo creo que en las primeras bromas que se hacían, porque con Lagos tampoco se podía bromear mucho, era esto como que Chile perfectamente podría tener un rey, diríamos, y el presidente, y él podía pasar de rey de ahí en adelante. Claro, era el momento de la transición, diríamos, donde también había muchos temores. O sea, yo creo que esta larga transición fueron 20 años. O sea, desde mi perspectiva, el hecho de este fin de la transición con Piñera, pues está hablando de 20 años. Es un ciclo de dos generaciones que finalmente, largo, sin duda. Y yo creo que tenía mucho también con el miedo, o sea, con la imagen inmaculada, con la expectativa de un presidente después de una dictadura, de gente. Imagínate muchas generaciones que no tenían idea de lo que era, entre comillas, un presidente elegido democráticamente. Bueno, va también de la mano de los cambios de la sociedad a nivel global, o sea, tiene que ver de la conexión, en fin. De alguna manera, este ciudadano que va cambiando, obliga también, va generando ciertos cambios hacia la imagen presidencial. Mira lo que ha pasado en casi todos los lados del mundo, en términos del tipo de presidente que está gobernando ahora. O sea, en otros países hay sistemas
que relativizan y disminuyen Sin el duda. poder presidencial. En Sí. Chile está exacerbado, Exactamente, sí. no solo jurídica, sino que simbólicamente, o sea, es un elemento cultural. Sí. Mira, ya hay una discusión que está instalada hace tiempo de cómo Chile podría migrar a un sistema semipresidencial. Yo creo que tiene que ver con los tiempos. Tiene que ver con que las sociedades van evolucionando y se van dando cuenta también que esta figura presidencial inmaculada, intocable, poco cercana, en fin, con un parlamento que tú ves que de alguna manera corre un ritmo que no tiene... O sea, ya entre esas dos figuras del Estado tenía una diferencia gigante, monstruosa. O sea, hemos visto que los viejos líderes, incluyendo Monarca Lago, ¿no? Que tampoco siguen sin entender este Chile que cambió, no rebotan. ¿Qué pasa con los nuevos liderazgos? ¿Cuáles son los más atractivos según tú? ¿Cuáles te resultan más sintonizados con el nuevo código cultural que está imperando en Chile? No, sin duda los que tienen mucho más cercanía con el ciudadano, pero partiendo por el lenguaje, o sea, yo no dudo, o sea, yo creo que Lago ha hecho esfuerzo, ¿no? Ha hecho esfuerzos para tratar de estar en todo tipo de temas. Pero no deja de hablar en castellano antiguo. No deja de hablar en castellano antiguo, o sea, yo creo que esta etapa del Lago se Qué simboliza... acá. Sí, y además en el impasse que tuvo con Camila Vallejo, decirle, lea los libros de historia. Ese tipo que ahí sale el verdadero Lago, no tiene nada que ver con el ciudadano que en el fondo no necesita leer libros de historia. Se mete a internet, diríamos, ve su teléfono y punto. ¿Te fijas? En ese sentido, de los candidatos actuales, o sea, Guillet de alguna manera conecta mucho más con eso. Y el problema es cuando él tenga que pasar, diríamos, a competir en las líneas más políticas. Pero él conecta un poco más, pero tiene que ver con su rol de comunicador. O sea, Guillet no tiene... Nadie sabe lo que ha hecho como senador, o muy poco. Tiene que ver con su rol previo, diríamos, con la manera que él... Y también por ser un rostro de la televisión. ¿Hay espacio para alguien de afuera, crees tú, para encarar el territorio de que entra alguien de la televisión al sistema político, pero entra al sistema político alguien que venga completamente de afuera, tipo Farca? Sí, yo creo que sí. No en lo inmediato, pero creo que de todas maneras se están abriendo espacios. O sea, este divertimento que hizo Nicolás Larraín, que supongo que es un divertimento esta semana. No, en serio. Claro, pero visto desde la perspectiva política, tú dices esto es un divertimento, no estamos tan lejos de que muchos miraron a Trump, que era un sí, divertimento. claro, sí, pero no estamos tan lejos que esto se vaya transformando. Farcas tiene más adhesión en las encuestas que Lago, que Guillet, que Osandón. Y es espontánea, además, es brutal. Sí, o sea, aparecen todas las encuestas. Yo creo que el de manera espacio está, no espontánea. sé si para esta elección, ahora una elección que está tan abierta, mira, Mirko, yo creo que en todos los gobiernos previos del 90 a la fecha siempre sabíamos a esta altura del año quién iba a ser el próximo presidente. Esta es la primera vez que no, porque hace un mes atrás yo hubiera dicho Piñera seguro, ahora no estoy para nada seguro y creo que ni él está seguro y ni siquiera sé si va a ser candidato. Entonces puede pasar algún fenómeno, cuesta identificar quién es la persona, pero sí el prototipo persona. Yo lo de Farcas creo que entre comillas es un riesgo en términos del tipo de personaje para la democracia, pero al mismo tiempo seguramente lo que la gente está demandando. ¿Tú pensaste el libro como un manual para sobrevivir, para que los viejos dinosaurios sobrevivan? Un mapa para recorrer este nuevo territorio mental y cultural, ¿o no? No, además que si fuera un mapa no lo leerían, pero no, yo creo que, ¿sabes qué? Creo que estamos en una etapa previa. Yo tiro algunas ideas o algunas pistas tratando de buscar algunos rostros de cómo se podría representar lo que viene, pero yo creo que lo más difícil ahora es que estos viejos, esta vieja guardia, diríamos, todavía ni siquiera tiene claro el diagnóstico actual. O sea, si uno podría contribuir en algo, es como decir, mira, por lo menos yo he tratado de sistematizar algo que tampoco estoy planteando una gran tesis, estoy sistematizando un poco lo que creo que ha cambiado el país. Yo creo que primero hay que estar de acuerdo en el diagnóstico. O sea, si esos personajes no están de acuerdo en el tipo de ciudadano, si esos personajes no están de acuerdo en cómo ha cambiado la cultura de la sociedad chilena, yo creo que cualquier fórmula para adelante no tiene mucho sentido. Oye, ¿estamos de acuerdo que este cambio global que ocurre en el espacio mental y cultural y después se verifica en el mundo análogo, y por lo tanto también hay este factor de lo digital, de las redes sociales, está en discusión? ¿Qué tan importantes son las redes sociales? Es decir, ¿siguen siendo un submundo cerrado y propio que no está conectado con la realidad, o sí está conectado y de qué manera? Hay varias tesis para aproximarse al fenómeno de las redes. No, yo creo que está entrando a conectarse.
entrando a conectarse. Creo que estamos en una fase, o sea, tengo la impresión que hay una sobreinterpretación respecto del peso que tienen actualmente. Porque, o sea, por ejemplo, hay toda una discusión en estos días respecto de cómo calibrar cuando una noticia, por ejemplo, es verdad o no. O sea, de alguna manera tengo la impresión que a nivel mundial las grandes compañías que están involucradas en esto están en esa reflexión ahora. Imagínate, yo creo que nosotros todavía estamos bien lejos, pero creo que estamos en una transición para allá. Pero el peso que en este momento tienen de cómo se genera realidad, o sea, este es un país que pese a todo, diríamos, hay un cierto control de la información en los medios más tradicionales, que de alguna manera también cada vez están más recogiendo más en las redes. Pero todavía estamos lejos, estamos en una transición. Y lo otro tiene que ver con cómo se administra. O sea, creo que estamos en la segunda transición, dices tú. Sí, pero nos falta harto, estamos en camino. Pero el peso está siendo importante. Yo creo que para, no sé, el próximo, no sé si en esta elección, pero en la siguiente creo que el tema de las redes va a ser súper clave. Gracias, Germán. Le repito, no te reconozco Chile. Germán Silva, gran columnista político del Mostrador. Muchas gracias. Para que lo lean en las vacaciones, es cortito, formato libro de aeropuerto, pero con absoluta contingencia. Sí. Oye, y lo último ahí, claro, yo en la última parte me di una licencia, escribí 2 historias noveladas, una de Piñera y una de la Bachelet, que después se conectan con el libro. Una parte en Caburga, cuando ella recibe la revista, diríamos que le causó el tema de Cabal. La revista que pasa, claro. Y de alguna manera estoy basado en hechos completamente reales, pero hago una intervención de la historia con un personaje que creo que podría haber tenido algún rol. Y el otro cuento de Piñera parte el día que le avisan que está listo para sacar los 33. Y también Piñera, diríamos, a propósito de los afectos, de esa desesperación, diríamos, porque lo quieran, duda respecto a qué es lo que tiene que hacer y de cómo puede aprovechar mejor los 33. Lo hice porque de alguna manera tiene que simbolizar en estos 2 personajes este cambio y también un poco cómo se relacionan los aspectos con los chilenos. Gracias, Germán. No, gracias a ti. Hasta luego.